Vamos a empezar este servicio, hermanos. Me gusta estar cerquita. Pues vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Padre, precioso Señor, te doy gracias por tu hermosa presencia. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentra en este lugar. Te ruego, Padre Santo, que los bendigas y los ayudes a estar receptivos a este mensaje que con todo cariño traigo para ellos. Te pido, Señor, que me apoyes y me des las palabras necesarias, lo que tú me quieras dar, como tú me quieras dirigir. Padre Santo, te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 17, por favor. Jeremías 17, y nos vamos a ir del 1 hasta el 18, pero no lo vamos a leer, vamos a ir por partes. Jeremías 17, del 1 al 18. No, hermano, siéntese. Vamos a irlo analizando poco a poquito, lo vamos a ir explorando. Bueno, dice aquí, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Vemos aquí que empieza hablando del pecado. Porque nosotros los seres humanos tenemos una tendencia hacia el pecado. Pecamos con suma facilidad. Es algo que ya traemos dentro de nosotros. Por ejemplo, yo a un hijo mío le puedo enseñar a hacer todo lo bueno, es pequeñito y le enseño a hacer todas las cosas buenas. Pero de repente ese hijo hace algo malo. ¿Quién se lo enseñó? Nadie. Es algo que él traía dentro de sí mismo. El pecado lo traemos dentro de nosotros. Entonces el pueblo de Israel continuamente caía en el pecado. ¿Por qué? Porque ese pueblo veía las costumbres de otros pueblos y le resultaban atractivas. Entonces muchas veces nosotros vemos que parece ser que la gente que está en el mundo parece ser que se divierten, parece ser que se gozan, parece ser que se ríen, parece ser que ellos no sufren, que no tienen problemas, porque los vemos brincando, bailando, los vemos haciendo cuanta cosa, tomando, supuestamente pasándosela bien. Pero sabemos que todo el pecado trae consecuencias. Hay un hermano, entre comillas, podríamos decir medio hermano, o ni siquiera hermano, porque desafortunadamente él no siguió la línea. Ese hermano me decía en una ocasión, me decía, hermano, el pecado es bonito. Le dije, ¿y quién te engañó que era feo? Si el pecado fuera feo, nadie pecaría, así de sencillo. Si el pecado fuera feo, nadie pecaría. ¿Para qué iba a pecar? Si es feo, si algo es amargo, no me lo voy a tomar. Me voy a tomar algo dulce. El pecado tiene que ser atractivo, tiene que ser dulce, ¿verdad? Tiene que ser como a aquel pez que le pusieron un gusanito al anzuelo y fue atractivo para el pez. Cayó. ¿Pero qué pasó? Cuando se tragó el gusanito, pues el anzuelo lo atrapó, ¿verdad? Entonces el pecado nos seduce, el pecado nos atrapa, y eso era algo que al pueblo de Israel le
le pasaba continuamente. Aquel pueblo que conoció al Dios vivo, aquel pueblo que caminó con Moisés, que anduvieron en el desierto caminando por 40 años y que Dios les sustentó, que les proveyó, aquel pueblo que no se gastaron sus ropas, no se gastó su calzado, ese pueblo que nunca le faltó el maná, que tenía codornices, que había una nube que los cubría, pero ¿qué pasa? Que pasa el tiempo y las generaciones se van olvidando de ese Dios y caemos en el pecado. Pero dice aquí que está escrito con cincel de hierro. O sea, no está escrito con lapicero ni con pluma. Está escrito con cincel. Cuando una persona acaba de hacer una mezcla y hace una banqueta, llega alguien y con el dedo le pone una marca, esa marca ahí se quedó, a lo mejor 50, 60, 80 años, pero está grabada en lo profundo. Y es lo mismo cuando se hace con un cincel. Cuando con un cincel grabamos algo, esa marca ya queda ahí de una manera pues más contundente, o sea, queda grabada. Entonces dice aquí que ese pecado con cincel de hierro y con punta de diamante está esculpido en la tabla del corazón, está dentro del corazón que está pecando. La persona que está pecando, ese pecado es tan grande, tan profundo, que está grabado, no ligeramente, está grabado en lo profundo de su corazón. Dice, y en los cuernos de sus altares. En el versículo 2 dice, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Aquí está diciendo que el pueblo de Israel habían caído en apostasía. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo un altar, pero no le estaban haciendo un altar al Dios vivo, no le estaban haciendo un altar al Dios de Israel, no, ellos habían caído en la costumbre de otros pueblos, ellos habían caído en la idolatría. Cuando vemos aquí de las imágenes de acera, nosotros sabemos que ellos tenían estrictamente prohibido en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, en el Salmo 115 y en toda la Biblia se habla de lo que es la idolatría. A Dios no le gusta, Él aborrece la idolatría porque nosotros no podemos comparar a Dios con una imagen o con un ídolo. No la podemos comparar. Pero esta gente necia se había hecho imágenes de acera. Acera era una divinidad femenina. Y ellos estaban adorando a esa imagen. Y dice aquí que estaban junto a árboles frondosos. Es decir, estaban en lugares donde había un follaje muy extenso, los árboles daban una sombra muy grande y estaban en lugares altos. Entonces, en lugar alto sabemos que el aire es más fresco, los árboles, todo eso, ¿verdad?, hacen que se sienta más fresco. En el versículo 3 dice, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Esos tesoros que ese pueblo había hecho fruto de su trabajo, todo ese capital que ellos habían hecho, dice aquí, los voy a entregar al pillaje. Ustedes van a ser despojados de eso que ustedes hicieron con tanto trabajo. ¿Por qué? Por el pecado que ustedes están cometiendo, ustedes van a ser despojados. Dice, voy a entregar al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. En el versículo 4 dice, y perderás la heredad que yo te di. Hermanos, cuando una persona fallece, normalmente deja una herencia.
Y pues desde luego es doloroso ese paso, cuando se va un ser querido es doloroso, pero nos deja una herencia. Algunos reciben una herencia pequeña, otros reciben una herencia mediana y otros reciben una herencia cuantiosa, grande. Pero hay personas que no reciben nada. El problema es, hermanos, que pues a veces las personas se andan matando por una herencia. A veces por esa herencia divide a las familias, destruye hogares. Esos hogares estaban bien, cuando llega el momento de la herencia, ese hogar se desbarata porque entran en conflicto, porque todos quieren esa herencia. Y esa herencia lo que les trae muchas veces es problema. Hay personas que se pasan de, pues dijéramos, de abusados, ¿verdad? Y se quedan con cosas que no les pertenecían. Se quedan con la herencia de sus hermanos, de una herencia que no les correspondía, pero ellos, en su afán de heredar algo que es terrenal, ellos, a como dé lugar, ellos quieren tener esa herencia. Pero, ¿qué le dijo Jesús al joven rico? Le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y harás conmigo tesoros en el cielo. ¿Y qué es lo que queremos tú y yo? Hacer tesoros en el cielo. Y aquí está hablando de una herencia, pero no está hablando de una herencia terrenal. Dice aquí: perderás la heredad que yo te di. Está hablando de una herencia celestial. Lo curioso es que la gente no se anda matando por esa herencia celestial. Qué raro, ¿verdad? Que la gente se mate por lo terrenal, pero no tomen en cuenta lo celestial. Y esta gente, por su maldad, por su pecado, aquí Dios les está diciendo: van a perder esa herencia que yo les tenía prometida para ustedes. La van a perder por haber desobedecido, por estar adorando imágenes que no deben de adorar. Pero no solo eso. Dice aquí: te voy a hacer servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Eso quiere decir, ustedes van a ser esclavos en tierra ajena. Imagínense que a una persona la manden de esclavo a Estados Unidos, un lugar que está muy cerca de aquí, pero que tienen otras costumbres, que tienen otro idioma, y que bueno, en una época tuvieron a ellos esclavos que traían de África. En sí, de hecho, gran cantidad de ciudadanos negros que vemos fueron esclavos. Pero aquí Dios les está diciendo a esta gente: ustedes van a pasar a ser esclavos, porque ustedes van a servir a sus enemigos en tierra que no conocieron. Porque fuego han encendido en mi furor, que para siempre arderá. ¿Qué les está diciendo aquí? Que ellos van a ir a parar, no solo van a perder la herencia, van a ir a parar al infierno. Van a tener una separación total de Dios por esa desobediencia. No lo busquen, miren, aquí en Hebreos 10:34, escuchen lo que dicen: por cuanto ustedes se compadecieron de los presos y fueron despojados de sus bienes, pero sufrieron con gozo, porque ustedes saben que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Nosotros tenemos una herencia en los cielos. Y esta gente lo perdió todo por la necedad. Luego dice en el versículo 5: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿no puedo confiar en mi papá? ¿No puedo confiar en mi mamá? ¿No puedo confiar en mi hermano? ¿No puedo confiar en un tío?
¿No puedo confiar en el pastor? No, no es precisamente eso lo que quiere decir. Miren, nosotros como seres humanos fallamos. Todos los seres humanos tenemos errores, tenemos fallos. Y jamás nadie nos va a poder revelar las cosas mejor que Dios. Por eso nosotros doblamos nuestras rodillas y le clamamos a un Dios vivo que va a dirigir nuestros pasos. Por eso es que nuestra confianza no tiene que estar depositada en el hombre. ¿Cuántos pastores hay que tienen doctrinas erróneas, similares a las de nosotros, que se parecen, pero que no son iguales? ¿Por qué? Porque esos pastores no enseñan la palabra como es. Ellos enseñan una porción de la palabra donde habla de bendición, donde habla de amor, donde habla de prosperidad, donde habla cosas bonitas que yo creo que todos queremos escuchar. Cuando enamoramos a una muchacha, le hablamos bonito, le hablamos suave, le prometemos tantas cosas, pero ¿qué pasa? Que muchas veces a la hora de la hora no le cumplimos. Entonces, cuando nosotros ponemos la confianza en un pastor de ese tipo, que nos está enseñando nada más esta parte de la Biblia, pero esta parte no nos las está mostrando, donde dice Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo, donde dice que sufriremos tribulación, donde dice que tendremos problemas, esas partes no las muestran. Por ejemplo, esa iglesia en Veracruz, que la manejan brasileños, que dice la iglesia, tiene un letrero grande, enorme, que dice: paren de sufrir. Pues eso es absurdo, porque la palabra jamás dice que nosotros vamos a dejar de sufrir. La palabra dice claramente que los que servimos a Cristo vamos a padecer, vamos a sufrir, pero tenemos una herencia incorruptible allá en el cielo. Ahora, cuando nosotros ponemos la confianza en el hombre, lo que está diciendo maldito el hombre que confía en el hombre es porque en lugar de poner toda nuestra confianza en Dios, la ponemos en el hombre. Yo, por ejemplo, puedo decir, tengo mi amigo que trabaja en Pemex. A lo mejor él me pueda colocar en Pemex, y no es que no me pueda colocar, pero en lugar de clamarle a Dios y de pedirle, yo voy y le pido a mi amigo, pero no hizo oración para ir a ver a ese amigo. Tengo un amigo que trabaja en TAMSA, lo voy a ver, pero no pido la dirección de Dios. Las personas que andan atrás de los políticos dicen: yo voy a ver a mi amigo ya está jugando para una diputación o está jugando para la alcaldía. Yo lo voy a ver porque a lo mejor me da un hueso. Y sí le da un hueso, pero de los que le dan a los perros. ¿Sí? Entonces, no podemos confiar en el hombre, porque el hombre, muchas veces, una persona que se dice ser nuestra amiga, en el fondo quizás a veces nos envidie y nos va a dar un mal consejo, nos va a guiar mal. Por eso es que nuestra confianza tiene que ser 100% en Dios. Tenemos que poner en primer lugar a Dios. ¿Sí? No es que no podamos confiar en los demás, sí podemos, pero hay que poner en primer lugar a Dios. Eso es lo que a Dios le desagrada, que pongamos en primer lugar a otras personas antes que a Él, que es el creador del universo, que es el que dirige y controla todo el universo. Dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Fíjense, muchas veces ponemos tanta confianza en esas personas que terminamos apartados de Jehová. Dice en Isaías 2:22, dice: dejen de considerar al hombre, o sea, dejen de estar confiando en el hombre cuyo soplo de vida está en su nariz. Pues, ¿en qué ha de ser estimado? El primer lugar es para Dios, es para Dios, no es para el hombre.
Dios debe de predominar ante todas las cosas. Siempre, siempre, en primer lugar, a Él. Porque Él es nuestro creador. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos da todo. Y luego dice aquí, en el versículo 6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, aquella persona no podrá ver el bien porque está procediendo mal, no está haciendo las cosas de la manera correcta, no está poniendo a Dios en primer lugar y por lo tanto no le puede ir bien. Entonces aquí me está diciendo que no va a ver el bien, pero que va a morar en el desierto, o sea, él va a andar en tierras despobladas, en tierras deshabitadas, todo por su necedad. Ahora, aquí viene lo contrario. En el versículo 7 vemos cómo es contrario al versículo 5. El 5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero en el 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Esa es la verdadera bendición, que tú y yo confiemos en Jehová, que es el que va a proveer, es el que nos va a dar, es de quien dependemos enteramente. Es el que nos proporciona la vida. Él tiene el control sobre todas las cosas. Bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces nuestra confianza tiene que estar en Jehová. Luego en el versículo 8, ahí dice cómo va a ser aquel hombre que confía en Jehová. Dice, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando tú y yo estamos firmemente plantados ante el Señor, es similar a aquel árbol que está plantado junto a un lugar donde hay agua. Nunca va a carecer del sustento, nunca va a carecer de la provisión. Esa persona va a estar siempre bien, porque ese árbol que está junto a las aguas siempre va a estar verde, siempre va a estar frondoso, siempre va a dar fruto. Y si tú y yo queremos dar fruto, tenemos que hacer lo que esta palabra nos dice. Por eso dice Jesús, por sus frutos los conocerán. Entonces, si tú y yo queremos tener frutos, nuestra confianza tiene que ser en Dios únicamente. Entonces dice aquí que ese árbol, como siempre va a estar junto a la corriente, echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja siempre estará verde, estará bonito. El cristiano es bonito, es hermoso cuando se acerca al Señor. Todo el cristiano que se acerca al Señor, el Señor lo renueva, su rostro se vuelve mejor, porque le dice la gente, dice, oye, yo te veo como que te veo más nuevo, como que te pones algo, ¿qué te hiciste? Pues nada más me llené del Espíritu Santo y con eso yo estoy como nuevo. Entonces dice, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, va a haber problemas, va a haber quizás alguna sequía, va a haber carencia económica a lo mejor, pero no nos faltará de comer. Siempre la bendición de Dios estará presente en nosotros. Esto es muy similar. Les voy a leer lo que dice el Salmo, no lo busquen. Lo que dice el Salmo 1:1 para que se acuerden. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni anduvo en camino de pecadores. Estamos viendo que esta gente estaba pecando. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está la delicia de nosotros? En la ley de Jehová. Él es el que nos hace tener gozo. Él es el que nos hace estar contentos. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. O sea, nosotros estamos analizando esa palabra, la estamos explorando y nos estamos gozando con ello, porque esas son palabras de vida eterna. Luego dice, será como algo plantado, lo mismo que dice ahí, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Tú no vas a caer. Mientras estés en la presencia de Dios, no vas a caer, porque Dios te va a proveer de lo necesario. Dice, y todo, no dice algunas cosas, dice todo lo que hace, prosperará. El decir prosperará no necesariamente es una prosperidad económica. Hay muchos tipos de prosperidades. En otra ocasión les voy a hablar de la prosperidad. Pero dice aquí que si nosotros nos acercamos a Dios, vamos a prosperar, vamos a estar bien, vamos a tener paz, vamos a tener seguridad. Luego dice en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice en Marcos 7:21, dice así, lo que hay en el corazón de las personas que aún no conocen de Dios. Dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Hay algunos cristianos que son ávaros, algunos cristianos que todavía hay un poco de maldad en ellos, algunos que dice aquí engaños, todavía dicen mentiras, pero algunos también envidian, algunos que calumnian, que hablan de su prójimo, algunos que son orgullosos, otros que son insensatos, pero nosotros todo eso lo rompemos cuando verdaderamente llegamos a las plantas del Señor. Entonces dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Luego dice en el versículo 10, ahí dice quién es el que lo conoce. Dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios prueba el corazón del ser humano. Dice Jesús, dice, este pueblo de labios me honra, o sea, de la boca para afuera me está honrando, pero su corazón está lejos de mí. Pero hay alguien que conoce lo que hay dentro de tu corazón, que conoce lo que hay dentro de mi corazón, que nos conoce perfectamente, a alguien a quien no podemos engañar, porque Él conoce tu corazón más que lo que tú y yo podemos conocerlo. Él me conoce más a mí que yo mismo, que lo que yo puedo pensar de mí. Él me conoce más a mí, porque Él me conoce a profundidad. Él me conoce perfectamente, porque dice la palabra que Él todo lo sabe. No hay nada que Él ignore. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Todo lo sabe. Podemos engañar a muchas personas. Judas, cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, todos se quedaron mirando, se miraban el uno al otro. Jamás se imaginaron que Judas era un traidor. ¿Por qué?
porque Judas era un perfecto hipócrita. Era hipócrita, pero aunque era un hipócrita, Dios conocía su corazón. Dios conocía su corazón. Dios sabía lo que había dentro del corazón de Judas. Y Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar y ese eres tú, Judas. Porque Dios conoce los corazones. Y nos da, dice aquí, según el fruto de nuestras obras. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve yo que yo tenga fe? ¿De qué me sirve que yo venga a la iglesia si no tengo obras? Si no voy a ver al vecino que está mal, si no voy a ver a aquella persona que tiene necesidad, si no voy a arrimarle un taquito a alguien que le hace falta, no tengo obras, entonces esa fe sin obras, dice Santiago, que es muerta. El cristiano tiene que tener obras, hermano. El cristiano tiene que tener obras, porque si no tiene obras, no sirve. Entonces nosotros tenemos que tener aquel deseo de llevar la palabra a los demás. Yo voy a traer, después les voy a traer algo para que ustedes tengan una guía cómo compartir la palabra, cómo dar los primeros pasos para que las personas acepten a Cristo. Miren, esta iglesia está bastante grande, está bonita, pero se va a ver muy bonita cuando esta iglesia esté llena. Cuando esta iglesia la gente ya no quepa. ¿Por qué? Porque los hermanos de Laguna Blanca dijeron, vamos a ir a evangelizar. Es un mandato que nos dejó el Señor. Es un mandato que quedó establecido, que el Señor mismo iba a evangelizar y Él mandaba a sus discípulos a evangelizar. Entonces nosotros tenemos la obligación de hablarle al vecino, no pensar, es que no me va a escuchar, es que es muy pesado. No importa, tú háblale. Si te escuchó, qué bueno, has ganado un alma para Cristo, y si no te escuchó, pues ni modo, ¿verdad? Nos entristece cuando alguien no nos escucha, pero nosotros tenemos que tener obras. Por eso dice aquí, para darle a cada quien según su camino y según el fruto de sus obras. En el versículo 11 dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Hay personas que abusan, que agarran lo que no les pertenece, que toman lo que no hicieron, como esa perdiz que dice aquí, que cubre lo que no puso. ¿Cuántas personas hay que a lo mejor ustedes sembraron un árbol de aguacate y el árbol de aguacate se pone bonito y da aguacates, y cuando volteamos a ver ya le bajaron una gran parte de aguacates? ¿Por qué? Porque están haciendo lo incorrecto, están haciendo lo de la perdiz, que cubren lo que no puso. Entonces son personas, dice aquí, que está hablando de personas que quieren hacer riquezas a como dé lugar, a costa de quien sea. Dice, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Insensato es una persona que no tiene buen sentido, que no es sensato. Es una persona que no es prudente, es una persona que hace las cosas de una manera torpe. Esa es una persona insensata. Y luego dice en el versículo 12, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Por eso es que yo les he pedido mucho que este lugar se tiene que respetar. Este lugar es un lugar dedicado a Dios.
Es un lugar que venimos a alabar, a adorar y a glorificar a Dios. Y tenemos que tener respeto. Si nos invitan a una fiesta y nos dicen la fiesta es a las 9, nosotros estamos faltando 15 para las 9, porque queremos agarrar un lugar ahí en la fiesta. Pero aquí no queremos un lugar en la iglesia. Aquí llegamos tarde, no hacemos las cosas como son. Y yo creo que pues es triste, ¿verdad? Que a veces no cumplamos con los requisitos que el Señor nos ordena, que tenemos que tener diligencia, que tenemos que hacer las cosas como Él manda, ¿no? Qué bueno, me da gusto que ustedes vinieron. Me hubiera gustado que vinieran más los demás, más hermanos, pero donde están 2 o 3, como dijimos, ahí está Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice en el versículo 13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que se aparten de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, que llega con esa mujer, y pues samaritanos y judíos no se llevaban muy bien. Entonces él llega con esa mujer y le pide agua. Y aquella mujer le dice, ¿cómo? Tú siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana. Dice, quien tome de estas aguas no volverá a tener sed jamás. Porque son aguas vivas. Son aguas de vida eterna. Por eso es que dice aquí, los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Por qué? Porque dejaron a Jehová, que es manantial de aguas vivas. Y luego dice aquí en el versículo 14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Cuando dice sáname, no está hablando de una sanidad física, no está hablando de sáname de una enfermedad. Está hablando sáname espiritualmente. Quiero estar sano, quiero que saques de mí todo ese pecado que hay dentro de mí. Quiero que rompas con todo aquello que está estorbando para llegar a tu presencia. Entonces dice, sáname, Señor, sáname. Y luego dice, sálvame y seré salvo. Le está pidiendo una salvación. Dice, porque tú eres mi alabanza. En el versículo 15 dice, he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. El pueblo todavía después de que peca, todavía está exigiendo. Todavía exige. Dice en Isaías 5:19, los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra, para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. El pueblo siempre ha querido tener un Dios que les cumpla caprichos, pero Dios no está para cumplir caprichos de nadie. Dios es soberano, Él sabe cómo lo hace, en qué momento lo hace y cómo lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que tener la confianza de que Él, a su debido tiempo, Él va a hacer las cosas tal y como Él prometió. Dice aquí, en el 2 de Pedro 3, no lo busquen, se los voy a leer. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. ¿Y por qué es paciente?
porque Él no quiere que ninguno perezca. Él lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Pero luego dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis ustedes de andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo tenemos que andar? En santa y piadosa manera de vivir. En el versículo 16 dice, mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni desee día de calamidad, tú lo sabes. O sea, no estoy deseando el mal. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Tú lo escuchaste, Jehová, tú conoces mi corazón, sabes lo que hay en mi boca. Nosotros no le deseamos mal a nadie. Y luego dice en el 17, no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. En la vida de nosotros siempre hay un día malo. Hay un día que me caí de la moto, hay un día que a lo mejor tuve un accidente en un vehículo, hay un día que a lo mejor tuve algún problema que perdí mi cosecha, pero siempre hay un día malo. Pero dice aquí que en ese día malo Dios está contigo y conmigo, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios que le dice a Pablo, bástate mi poder, porque mi poder en tu debilidad se fortalece, se refleja en tu debilidad. Luego dice en el versículo 18, avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo, asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Aquí está pidiendo, pues, que se avergüencen. No está pidiendo otra cosa, está pidiendo que se avergüencen en el día, pues, cuando lo están persiguiendo, ¿verdad? Dice que yo no me avergüence, que sean ellos y que no me asombre. Pero el punto central de todo esto, hermanos, es que en primer lugar este pueblo estaba metido en el pecado, estaba adorando imágenes como se adoran en la iglesia tradicional, que están las iglesias esas llenas de imágenes y la gente idolatrando esas imágenes, cargándolas y haciendo un espectáculo terrible con eso y acarreándose juicio sobre ellos. Pero este pueblo estaba en la idolatría. Y aquí nos habló, lo que nos habló es todo lo que les va a pasar por esa conducta. Y el punto central es donde dice en el versículo 5, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero en el 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová, porque será como aquel árbol que es plantado junto a las aguas. Tú y yo tenemos que estar plantados junto a las aguas. Aguas vivas. Esas aguas de las que le habló Cristo a la mujer samaritana. Ahí es donde tenemos que estar firmes, donde tenemos que estar parados, donde tenemos que estar decididos a seguir hasta el último día de nuestras vidas, perseverando. Porque esa es la clave para llegar a Dios, perseverar. El hecho de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador, eso no te hace cristiano, hermano. No me hace cristiano a mí. No. Ser cristiano es un proceso lento, pero que se van rompiendo con muchas cosas, como este pueblo que había caído en el pecado, pero cuando nosotros llegamos al cristianismo, nosotros vamos rompiendo con todo aquello que traíamos mal.
como me decía aquí el hermano, bueno, yo cometí el error, ¿verdad? Que de repente algunas copitas, ¿no? Alguna chamaca, pero uno rompe con eso. Uno rompe con eso. Esas cadenas, esas ataduras que teníamos, nosotros las vamos rompiendo cuando nosotros buscamos del Señor. Cuando nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra roca es Dios. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. ¿Sí se entendió el mensaje? Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor mío, por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión. Gracias por tu piedad. Gracias por permitirme compartir tu palabra bendita con este pueblo. Gracias por la presencia de mis hermanos que tuvieron a bien venir. Te ruego los bendigas ampliamente y bendice a aquellos hermanos que por alguna razón no vinieron. Te ruego los bendigas para que ellos no se pierdan esa bendición que tenemos en congregarnos, en venir a adorarte, a alabarte y a glorificar tu santo y bendito nombre. Yo te pido bendigas abundantemente a mis hermanos, te pido los protejas, los guardes, dirija sus pasos y que nunca falte lo necesario en su hogar. Yo te ruego que siempre proveas para su sustento. Bendícelos en salud, bendícelos en todas las áreas que emprendan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre Santo, yo te pido por los hermanos que van a ofrendar, te pido los bendigas y les multipliques para que ellos con toda generosidad lo puedan hacer y para que si ellos no puedan, llegue el momento en que ellos lo puedan hacer. Padre Santo, tú no necesitas nada de nadie porque todo es tuyo, pero esa ofrenda es para el sostenimiento de esta obra. Dice la palabra dice Pablo que el que predica el Evangelio es digno de vivir del Evangelio. Te pido, Padre Santo, que los bendigas generosamente en el nombre bendito de Jesús. Amén.